y te pedimos que sea de mucho provecho, que cada uno de nosotros pueda abrir nuestro corazón para poder recibir ese mensaje que el Señor tiene por medio de tu siervo Abel Isaías. Así que todo te lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer la distribución. Muy bien, creo que ya pasaron los hermanos que están en el grupo de casados. Muy buenas noches. Me da gusto saludarles, poderles ver a muchos de ustedes y a otros. Me estoy haciendo la idea, ¿verdad?, de que están poniendo atención y están conectados. Yo quiero invitarlos a continuar el tema que ya hemos comenzado. Los que estuvieron el lunes pasado seguro ya tomaron parte del tema que aprendimos. Hoy es la segunda reunión de este nuevo tema. Yo quiero animarles a que con la ayuda del Señor podamos tomar notas. Recuerden que de un momento a otro vamos a regalarle unos puntos a nuestros equipos por las evaluaciones de lo aprendido. Uno de los lemas principales de la enseñanza es que tengamos que exigir, pues entre más exigencia, más capacidad. Y seguro que una evaluación, un examencito, alguien me dijo, hermano, no di examencito porque nos asusta, pero yo sé que no es nadie de ustedes, ¿verdad? A ustedes les gusta mucho el estudio. Así es que, por supuesto, va a ser de mucha bendición. Voy a compartir la imagen ya de nuestro siguiente punto, que es el número 2. Cuando hablamos de el pecado sexual, el segundo aspecto que hoy vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios es que siempre lo caracteriza en nuestra vida personal ante la presencia de Dios. La caída en el pecado sexual evidencia la distancia en la comunión que nos separa a nosotros entre Dios y su misma palabra. ¿De acuerdo? Hermanos, es notable y no podríamos dejar nosotros de presentarnos a Dios y suponer que vamos a poder lograr éxito en nuestra vida cristiana sin su presencia. Mire, esto nos lleva a la única conclusión, que suponer que podemos vencer sin la ayuda de Dios es orgullo. Cada vez que un creyente se aparta del Señor, y no estoy hablando, hermano, de descarriarse, como dice alguno, no. Éramos descarriados antes de tener a Cristo. Cuando vemos la descripción de el profeta Isaías, todos se descarriaron, aún se hicieron inútiles. O sea, estamos buscando y viendo en el sentido de creyentes apartados de la comunión con Dios. No estamos hablando de esa relación que evoca la vida eterna. No, estamos hablando de la comunión que es tan frágil, y en el momento en el que nosotros tristemente le damos más lugar a aquello que nos gusta, aquello que
nos hace sentir bien por el ambiente en el que estamos, por la sociedad en la que estamos siendo empujados a tener actitudes que no parecieran de creyentes, al punto de olvidarnos de Dios. Mira, hay un reclamo de la palabra de Dios, del profeta Jeremías al pueblo de Israel. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, los creyentes nos hemos olvidado de la presencia de Dios. Mire, no voy a hablar de esto con todo pesar, pero la forma de hablar de un creyente deja ver qué tan cerca, qué tan lejos está de Dios. Si pudiéramos llamarle el barómetro o el termómetro de su espiritualidad, su manera de hablar, su manera de conducir, hermanos, es lo que está dando como evidencia clara qué tan cerca o qué tan lejos está de la comunión con Dios. Miremos un versículo, por favor. Este versículo sí lo vamos a memorizar todos. De seguro los otros versículos lo dejamos para opción de uno de los hermanos de cada equipo. Salmo 25:14 es un versículo que quedará para memorizar todos. Obviamente no todos lo vamos a decir de forma en videos o en forma de tarea en este sentido, pero sí va a haber una evaluación por parte de los líderes en este versículo para esta semana. Solo ese versículo, Salmo 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, el temor reverente a Dios es provocado solo a través de su palabra. Cuando Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, pero mira el propósito, para salvación. Está hablando de esta salvación de pecar. La palabra de Dios, la Biblia misma, la presencia de Dios a través de la inspiración que encontramos en este libro único, es la forma que Dios tiene para guardarnos sin caídas, para no pecar. Y es que guardamos su palabra y por supuesto, su palabra guardará nuestras vidas. Nótese, no solo es asunto de disponernos a limpiar nuestra mente continuamente, confesando nuestro pecado a Dios. Además, debemos llenarla con cosas beneficiosas. Es decir, que vamos no solo a limpiar el recipiente, vamos a tener el cuidado de que este recipiente vuelva a llenarse de cosas útiles, nutritivas. Hermanos, si nosotros nos descuidamos, tristemente, el mismo veneno, el pecado entrará de nuevo y captará siempre nuestros pensamientos. Mire, es imposible. Bueno, hay algunas preguntas que aquí se están contestando, pero igual vamos a ser enfáticos al contestarlas. Pero es posible que la lucha sea muy fuerte. ¿Sabe que si nosotros estamos separados de la comunión con Dios, no vamos a poder vencer? Jamás. No podríamos de ninguna forma ser capaces de vencer el pecado separados de Dios. El Señor Jesús lo dijo de manera práctica: sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada. Es imposible.
Y es por eso, hermano, que necesitamos aferrarnos a Dios. Y aquí vamos a ver una acción práctica. Romanos capítulo 12, un versículo muy conocido. Pero yo quiero rogarle que al comprender lo que este verso dice, podamos procurar ponerlo por obra. Romanos capítulo 12, verso 1. Voy a rogar a uno de mis hermanos que logra acceder al micrófono, lo encienda y lea este versículo. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermano. Mire, cuando elegimos apartarnos, cuando de manera determinante anhelamos la santidad, esto exige un sacrificio. Elegimos apartarnos de las tentaciones sexuales mediante ¿qué? La renovación de nuestra mente. Nosotros, hermanos, debemos saber que a renglón seguido dice el apóstol Pablo a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, mire, por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Dónde está el punto de acción? Muy simple, hermano. Os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué? ¿Cuál es el punto de acción? Mire, es que lo fácil lo hace cualquiera. Cualquier cobarde se deja llevar por lo que todos hacen. Por eso es que la Biblia dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, el potencial para ser más que vencedores lo tenemos en Cristo. Ahora bien, esta misteriosa combinación entre lo divino y humano tiene que ver con la parte que nosotros vamos a ceder. Me gusta cómo Pablo lo expresa a los hermanos en Galacia. Ya no vivo yo. El apóstol Juan lo dice de esta forma. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es decir, hermanos, que el sacrificio vivo es una acción de rendimiento a lo que nos gusta por lo que realmente nos conviene. Porque ahí escogemos el camino de vida y de bendición. ¿Sabe? Fácil darse cuenta cuántos de nuestros amigos están siendo arrastrados por una forma de conducta de pecado y en su manera de hablar vulgaridades, chabacanadas. Y no nos extraña, porque eso es el mundo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Estamos llegando a ese mismo nivel de insensibilidad, donde pareciera que también llamamos a lo malo bueno. ¿Cuánto creyente ve como algo simple acciones de pecado que no solo las hace, explica el apóstol, se recrean en ellos, pero ¿sabe quiénes son ellos? Aquellos que no han conocido a Dios. El verdadero creyente, hermano, siente el deseo genuino. Hablábamos de esto en el punto anterior. El verdadero hijo de Dios no se complace en el pecado, le duele pecar. Entonces esta renovación de nuestra mente es una decisión. Cuando decimos no a la tentación, decimos sí a Dios. Y como resultado, Él es agradado, glorificado. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que el que más beneficio tiene de una decisión como esta, somos nosotros mismos. Hermanos, hay un gozo en el creyente verdadero, el que pueda vivir en obediencia a Dios. Cuando el Señor Jesús habló con aquella mujer samaritana,
Sus discípulos se acercaron, que no cuidaba por comerse, que si acaso no tuviera hambre. ¿Sabe cómo lo expresó el Señor Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, ese era su placer. Hermanos, un verdadero creyente, su mayor anhelo que produce el Espíritu Santo dentro de él es ser agradable a Dios, es glorificar a Dios, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, dice Pablo a los colosenses. Ahora, hermano, yo quiero preguntar, ¿qué tan cerca está usted del Señor? ¿O qué tan lejos está? Tenemos un estudio del libro de Apocalipsis los días viernes. Cuando íbamos por el capítulo 3, me gusta lo que el hermano Elí explicaba. El versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El hermano decía, esto no es para los no creyentes. Sí podría usarse para el evangelio. Pero ¿cuánto creyente Dios está tocando la puerta de su corazón para que Él entre a su corazón y tenga comunión con Él, para que pueda comer con Él y Él con usted? Lo voy a decir de manera práctica. ¿Cuánto creyente no lee la Biblia? No ora, no sirve al Señor, no es obediente a Dios? Entonces no le extrañe que usted sea vencido por el mal. No le extrañe que la tentación en su vida personal sea más evidente como frutos que dañan su testimonio y que por supuesto no glorifican a Dios. Ahí en el libro de Santiago leíamos que es plenamente feliz o bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Mire, resistencia. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mire, el poder no está en nosotros. Se lo voy a explicar con un versículo. Efesios capítulo 6. Todos conocemos este verso seguramente. Si lo puede subrayar en su Biblia, hermano, le hará mucho bien. Personalmente, este es uno de los versículos predilectos para mí. Efesios 6, verso 10. Dice, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, aquí no soy yo, aquí no es usted. Es que no hay un supercristiano. Desde el momento en el que yo, como verdadero creyente, logro fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano, yo voy a poder vestirme de la armadura de Dios. Mire, es asunto de despojarme. Bueno, el que conduce su auto es que se quita del timón y se lo da al Señor. O el que ve en la motocicleta se quita donde van los manubrios y la dirección de la moto y le da al Señor que lo dirija. Y usted se pasa atrás. Es permitirle a Dios que esa fortaleza venga de nuestra humillación a Dios. Con sinceridad, puestos a su disposición para que todo aquello malo, todo ese potencial de maldad pueda ser usado para la gloria de Dios. Repito, es una decisión personal. Es una determinación consciente. Así que busquemos, hermanos, la presencia de Dios. Esa es la prerrogativa. Busquemos de más cerca esa comunión íntima con Dios, pues provocará un gran temor reverente hacia su presencia. Siguiendo con el tema, el aspecto número 3 del pecado sexual es que la caída en el pecado sexual no es un accidente. Por favor, grábelo.
en su mente y corazón. No trate de excusarse diciendo esto me tomó por sorpresa. No. Este es un hecho pensado, deseado y planificado. Esta es una acción de decaimiento, de degeneración, en el que hemos venido cultivando pensamientos más pensamientos, que aunque los hayamos querido ocultar, tristemente, hermano, el hecho pasa cuando nosotros no le damos un alto. Podemos ver ejemplos bíblicos de hombres como David, conforme al corazón de Dios, como Sansón, que tenían propósitos nobles desde antes de nacer. Pero ¿sabe qué pasó? Las advertencias llegaron. El conocimiento existía en su corazón, en su mente. Con esto quiero decir una verdad grande, hermano. Estamos en el tiempo en el que no es falta de conocimiento. No es que no sepamos lo que sí debemos hacer o lo que no debamos hacer. Es que simplemente nos dejamos llevar por este pensamiento que nos lleva a una acción en la que la planificación se lleva a cabo a través de acciones que contradicen el temor a Dios. Es solo el deseo desmedido lo que nos obliga a fallarle a Dios. Es solo la acción voluntaria en la que dijéramos, por cualquier excusa que tengamos, bueno, otros lo han hecho o no sé cuál es su excusa. Pero lo cierto es que la Biblia es clara cuando dice, Dios no tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no piense que Dios lo hace, sino que de su propio deseo interno es atraído y es seducido. Pero ¿sabe qué más? Nosotros no solo dejamos que la tentación llegue a nuestra puerta, sino que más bien muchas veces la invitamos a entrar. Mire, yo recuerdo siendo un jovencito, un niño, hace poquito, por cierto, era un problema serio que hubiera un televisor en casa. Lo voy a decir que a nivel de nuestras iglesias locales era un pecado tener un televisor en casa. Así que se procuraba no tenerlo. Pero el problema no era el televisor. Es que hemos creado, como dice un hermano, y estoy en total acuerdo, hemos creado una santidad falsa. Culpamos a lo que está a nuestro alrededor de que es lo que nos tiene como estamos. Y eso no es cierto. Por lo menos antes había un control de familia al escuchar el televisor. Pero ¿sabe qué pasa? Ahora tenemos un aparato como este, que nadie revisa lo que vemos porque es muy personal y muy privado. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿alguien más lo está obligando a hacer o tomar decisiones que deshonran el nombre de Dios? No, hermano, no, hermanita. Es cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, nos dejamos llevar, tristemente, conociendo las advertencias, y creemos, bueno, yo no voy a tener problema. Conmigo no va a pasar esto. Pero tristemente, esa confianza falsa nos lleva siempre al fracaso. Yo no sé en qué punto está usted, pero el anhelo de este estudio es que le permitamos al Señor
que cada vida personal, toda esta generación de ser posible, cambiemos la perspectiva del valor que tiene cada vida y cómo esa vida puede ser usada en las manos de Dios para honra, para gloria, no dejando que ese deseo desmedido nos controle o nos obligue a estar en él. Tengo por allí una imagen que me gustó al pensar en el tema, resiste la tentación. Mire, si alguna vez se le ocurre ser de la resistencia, que sea contra la tentación. Eso más, no menos. No sé si me lograron escuchar. Sí, porque al parecer se me fue la pantalla. Ok, vuelvo a compartirla. Gracias, hermanos. Algo más respecto al tema. ¿Ya se logra ver? Confírmenme, por favor, ¿sí? Sí, ok, gracias. Gracias, gracias. Yo no sé si estuvieron viendo todas las demás diapositivas. Quiero suponer que sí, no. Ok, pido perdón, no sé qué pasó. Ok, voy a tratar de ir un poquito atrás de lo que habíamos visto antes, pero no me lo permite. ¿Esto no lo pudieron ver? ¿Esto sí? Aquí empezamos. Ok. Doy chance de que le tomen captura porque después por ahí me están diciendo, hermano, es que usted va bien rápido. Pero es que fíjense que yo no sé, este reloj viejo pasa bien rápido también. Entonces tómenle una captura, por favor, para que no desaprovechemos este tiempo. Ok. Y este es el número 3. Tomémosle captura a este, porfa, y luego usted lo puede copiar si gusta, que es la recomendación que tenemos. Muy bien. Siguiendo con el punto número 3. Podríamos suponer, y quizás hasta nos excusamos diciendo que no sabemos cómo hemos llegado allí. Pero en primer lugar, hermanos, es importante reconocer que el pecado no surge de la nada. Mire, el primer paso para que haya un cambio es que usted sea sincero, consciente de su falta y no la quiera excusar. Mire, y entre más franco sea delante de Dios, obviamente el Señor va a tener misericordia de nosotros, porque si hay algo agradable a Dios, es nuestra humillación a Él. Me gusta cómo lo expresa el apóstol Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces el pecado no surge de la nada, así que también podemos darnos cuenta que lo moral y lo espiritual son el resultado de un proceso que nosotros mismos podemos controlar. Miren, los he subrayado en rojo para que tengamos claro estas palabras. Reconocer que podemos controlar una vida que no debería de estar marcada al fracaso espiritual. Mire, le han engañado, si le han hecho creer que los creyentes todos vamos a fallar, no es cierto. En Cristo Jesús somos más que vencedores. No me esté malentendiendo, no somos impecables. Estoy hablando de que el poder de Dios actuando en nuestras vidas es lo que marca la diferencia. Cuando hablo de este tema me gusta contar la acción de un niño muy entregado al Señor. Le dijo a su padre con tal deseo de ser agradable a Dios: papá, ¿será que podemos ser fieles a Dios toda la vida?
El papá le dijo, no, hijo, no. El papá también era cristiano. Es imposible, papá, y un año podríamos ser fieles a Dios. No, hijo, es difícil, miren, un año. Papá, y un mes, son 30 días, hijo, es que pasan tantas cosas. Y el niño tanto decepcionado por un día, papá, no, una hora, papá. Papá quedó pensando, bueno, pero no, hijo, es que en una hora pasan, nosotros pecamos. Y un minuto, papá, ya el niño desesperado. Un minuto podría ser, pero es que en un minuto y un segundo, papá. Ah, bueno, un segundo. Bueno, tal vez un segundo sí. ¿Y por qué no pasamos segundos a segundos? Dijo el niño, tratando de ser agradables a Dios. Hermanos, ahí está la clave. Darnos cuenta de nuestra pecaminosidad y sujetarnos a Dios, haciendo sacrificio vivo, agradable a Él, voluntariamente, momento a momento, si es necesario. Es tan importante que si nosotros queremos forjar un carácter para el futuro, y si ese futuro quiere que sea inmediato, ese futuro se forma con los pensamientos que hoy tenemos. Permítale a Dios hacer de nuestra vida cual alfarero tomando el barro en sus manos. No importa que duela, en algún momento, algún sacrificio. Pero es que nosotros tenemos que tomar la decisión. Mire, no le estoy hablando a no creyente, le estoy hablando al creyente. Le estoy pidiendo en el nombre del Señor, hermano, que tome la decisión, no mañana porque no existe, no ayer porque ya pasó, como le decimos a los no creyentes, hoy es el día aceptable. Bueno, ¿cuándo debemos de tomar la decisión para ser mejores cristianos? Hoy. Hoy debemos de permitirle a Dios que tome el control de nuestra vida, rendirnos. Mire, si no nos ha funcionado tan bien a la manera nuestra, le ruego, como dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Pero eso es hoy. Así es que la pureza sexual es el resultado consciente, de una serie de elecciones y acciones continuas. Mire, es un proceso intencional y no surge de la nada. Está acompañado de la toma de decisiones y compromisos diarios. Me encanta una forma teopráctica que encontramos cuando Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 3, verso 16. Dice que debemos de permitir que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Sabe qué permite que la palabra de Dios, la palabra de el Señor esté abundante en nuestro corazón? Ella nos enseña y nos exhorta en la manera en la que nosotros tomamos compromisos diarios. Y escúcheme bien este consejo práctico, porque estamos hablando de algo práctico, de un proceso de cambios. Póngase metas alcanzables. Yo no sé cuánto creyente aquí vive sin hacer sus devocionales. Bueno, algunos ni siquiera saben qué es un devocional. Un tiempo a solas con Dios. Procure metas que le permitan tener acciones continuas, compromisos diarios. Mire, a mí me desafió algo que dijo un hermano. Él medía su día con lo que había pasado anteriormente. Medirlo en cuanto a sus compromisos con Dios. Mire, si yo conozco cuán pecador soy,
Voy a buscar más y más la presencia de Dios. No me puedo estar dando lujos que sé que a la postre me van a derrotar. No sé si me estoy dando a entender. Un tiempo mal invertido, hermanos, puede ser catastrófico. Este pensamiento lo hemos escuchado muchas veces. Una mente desocupada es taller del diablo, y así va a ser siempre. Así que va a ser la pureza sexual el resultado consciente de una serie de elecciones y acciones continuas. ¿Sabe de qué hablo? De que usted está comprometido con hablarle a otro de Cristo diariamente. ¿No le pareciera una forma muy santificadora? Y se lo voy a hablar por experiencia, hermano. Con solo que usted tome compromisos en su iglesia local, y no le estoy hablando de grandes ministerios, el hecho de ir a hacer la capilla, óigame, eso es algo que se le permite a los creyentes que están en comunión con Dios, y va a ser un deseo tan genuino al hacerlo de manera tan reverente. Podrán suponer algunos que la intención suya es otra. Recuerdo un consejo de un hermano a un joven, él lo contaba. Este joven había caído en pecado y de pronto él pidió las llaves de la iglesia local. Le dijo a los hermanos, me comprometo a asear la iglesia todos los días de culto. Pues los hermanos estaban muy felices. Había un comité de aseo. Ellos habían programado un rol, como llamamos nosotros. Pero este hermano estaba muy temprano haciendo la iglesia. Ventanas de vidrio, el piso, todo. Lo interesante para los hermanos es que este joven, cuando llegaba, él oraba. Y por ratitos, cuando se le veía haciendo, él derramaba lágrimas. Los hermanos estaban felices. ¡Qué hermano tan consagrado! Pero ¿saben qué pasó? Este hermano hacía esto no tanto por arrepentimiento, lo hacía por remordimiento, que es algo muy diferente. Hubo veces que no pudo aguantar y tuvo que confesar su pecado. Porque se lo voy a explicar de esta forma. Cuando nuestra vida ha sido limpiada por el Señor y está disponible para servir al Señor, y ustedes, como, hablemos de números, por ejemplo. Usted puede tener acciones de evangelista, de enseñador, de colaborador, el que asea la capilla, el que ayuda a hacer los mandados, mire, y todo esto va sumando un montón de ceros. Pero si no hay santidad, todas estas cosas no tienen valor. No sé si me estoy dando a entender. Usted ocupa tener el número 1, supongamos que usted solo es consagrado, suficiente, ese es un 0. Pero usted también es servicial, usted también es colaborador, usted también es evangelista, y empiezan a haber un montón de acciones. Pero si no hay santidad, ¿qué pasa con ese montón de ceros? No valen. Así que usted y yo no vamos a poder fingir ante la presencia de Dios. Necesitamos tener una vida santa, agradable a Dios. Es la prerrogativa del apóstol Pedro, como hijos obedientes, dice la Biblia, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, aquí no hay término medio, ya lo explicamos. Es todo o nada. El Señor Jesús dijo algo muy enfático. No sé si logramos ver las diapositivas. Ahora, ok. Lucas 6:45. Él tuvo que tomar este tema muy en serio.
porque habían fariseos, habían saduceos, había gente religiosa que quería aparentar. La pregunta del Señor Jesús fue, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo os digo. Y explicó que cada árbol se conoce por su fruto. El hombre bueno, dice el Señor, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que recordemos, amados, que nuestra vida se va a identificar con aquello de lo cual somos. Me gusta lo que dice el proverbista, tal es el hombre en su corazón, tal es él. Hay estudios científicos que afirman que nuestra mente acumula lo que alimentamos. Y es exactamente lo que dice la Biblia. A usted no le asombre el por qué estamos tan deseosos de lo malo y de poder ejecutar acciones, pensamientos que hemos ido permitiendo. Pero es porque nosotros lo hemos permitido, así de simple. Ya sea esto malo o bueno, sin dudas, la mente es el campo de batalla estratégico para el enemigo, para el mundo y para la carne. 3 enemigos inminentes. ¿Sabe qué pensó el rubro religioso y fariseísta? Estos no se lavan las manos. Y en la ley, en la práctica, la tradición, tenemos que hacerlo. Bueno, Jesús les dice, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, es lo que sale. Interesante, ¿no le parece? Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermano, la caída en el pecado sexual comienza en el corazón. El deseo lujurioso de disfrutar del apetito carnal. Y esta es una gran verdad que no podemos cambiar. Así es que no es un accidente. No se engañe. Y por mucho que quisiéramos ocultar un pecado, hermano, el que más se daña es usted mismo. Cuando dejamos entrar a nuestra mente cualquier pecado, especialmente el pecado sexual, a través de cualquiera de nuestros sentidos, esto afecta la clase de personas que somos. En otras palabras, somos lo que dejamos entrar a nuestra mente. ¿No es cierto que escogemos qué cosa va a entrar y qué cosa no va a entrar? Mire, yo le estoy hablando directamente hasta del tipo de música, el tipo de conversación, el tipo de compañía de la cual nos rodeamos. Mire, hermano, si usted es tan débil, busque hermanos fuertes. Bueno, este consejo va a ir adelante, pero quiero adelantarme un poquito. Pida auxilio. Sea tan sincero delante de la presencia de Dios. Y no permita que algo afecte más su vida como hasta ahora. Job dice que él propuso en su corazón directamente, haciendo juramento firme ante Dios, de ni siquiera mirar a una doncella con sus ojos, de no permitir que aquello lo contaminara.
Y qué consejo tan apropiado del apóstol Pablo a los filipenses. Por lo demás, hermanos míos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, repito, no es un accidente. Es por ello que Pablo nos exhorta a renovarla continuamente. Renovamos la mente cuando hacemos depósitos que nos acercan más a Cristo y hacia la rectitud. Si está tomando nota, escriba esto, hermano. Esté disponible al servicio de Dios. La renovación de nuestra mente y la disposición de nuestra vida nos va a ayudar enormemente. Mire, es que ocupe tiempo. Y estoy hablando de ocupar tiempo no solo en juegos físicos que son buenos, en su trabajo secular que es muy bueno y necesario, sino que además tiempo en el que usted se obliga a sí mismo. Bueno, voy a hacer un horario, yo me conozco, a esta hora normalmente estaría jugando, viendo esto, haciendo lo otro, teniendo esta conversación, pero ya no quiero ser igual. Así que tomo la decisión firme, continua, sincera, de aprovechar mejor mi tiempo. Hermano, ¿usted cree que sería el mismo creyente? No, hermano. Y nadie que pase cerca de la presencia de Dios va a ser el mismo, nunca. Es que Moisés resplandecía cuando vino del monte al estar en la presencia de Dios. El gusto y placer, la plenitud, voy a decirlo de esa forma, que da la presencia de Dios, no la da otra cosa. Entonces el principio de la pureza nos exhorta a buscar la protección de Dios para los caminos peligrosos de la vida. Él ha prometido guardarnos sin caída. Él ha prometido ayudarnos. El pueblo de Israel escuchó estas palabras tan poderosas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero déjeme decirle algo todavía mejor para los creyentes en este tiempo de la gracia. El Espíritu Santo no se va de nosotros. Pablo lo describe como las arras de nuestra herencia. El sello del Espíritu Santo es permanente. Y hermanos, cuando permitimos a Dios que tome el control de nuestra vida, de nuestra mente por el Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Por eso es que Pablo a los Gálatas dice que debemos de andar en el Espíritu. Mire, voy a simplificarlo así. Me gusta ser muy práctico. ¿Cómo anda usted? ¿Como espiritual o como carnal? Si tuviéramos que ver la balanza, ¿hacia dónde se inclina la balanza? ¿Es usted un ser espiritual o es usted un ser carnal? Me gusta ilustrarlo con el hombre que tenía 2 perros. Era dueño de 2 perros de la misma raza, un blanco y un negro. Él los ponía a pelear y apostaba por ellos, bajando al pueblo, él apostaba por ellos, pero siempre lo curioso es que él siempre que apostaba por uno, ese es el que ganaba. Alguien se atrevió a preguntarle que cómo podía saber eso. Ah, muy simple, le dice. Cuando quiero que gane el perro negro, le doy más comida. Cuando quiero que gane el perro blanco, alimento mejor. Hermano, es así de simple. La naturaleza que nosotros más alimentemos, esa es la que va a ganar. Viéndolo desde el punto de vista bíblico, nosotros debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Mira, esto es inminente, es necesario, es
Ya. A no ser que usted quiera vivir una vida fracasada siempre. Necesitamos llenarla del poder del Espíritu Santo. Nos hace más que vencedores. Quiero recordarle el versículo base que tenemos de esta parte del estudio. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que son nuestras, nos han sido dadas. ¿No le parece justo apropiarnos de tal bendición? Hermanos, perdónenme. Me pasé 3 minutos, no me he dado cuenta. Pero quiero animarles en el amor del Señor a que nuestras vidas ya no carezcan de valor. Que le permitamos al Señor vidas que nos lleven de triunfo en Cristo Jesús. Que podamos entregarnos a Él con sinceridad para disponernos a que Él nos use. Porque Él necesita mujeres como usted, hombres como usted para su servicio. Por eso murió Cristo. Para que cada uno de nosotros nos podamos entregar a Él de todo corazón para la alabanza de la gloria de su gracia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Abel, por la participación. Estamos muy complacidos, muy satisfechos por esta palabra. Gracias. Vamos a comentar. Algunos muchachos nos han estado preguntando respecto a la reunión del próximo 25, 26 y 27, debido a que surgió un comunicado que lo envió SINAGER, que es un ente gubernamental, donde hay cierta preocupación normal por algo que está. Luego la policía el día de ayer envió un comunicado similar con la misma información, en donde hay una restricción de circular que ha estado desde que comenzaron los huracanes, de 10 de la noche a 5 de la tarde, y que recomendaba no realizar eventos sociales o personales, de acuerdo a lo que esté pasando, arriba de 10 personas. Entonces, esto nos puso en alerta para consultar si es recomendable, como dice la policía, no hacer la reunión o sí hacerla. Entonces tuvimos una conversación con los coordinadores, el caso hermano Edward, lo habíamos visto en la tarde, el hermano Amílcar, que nos está colaborando porque él es el anfitrión de Trujillo, Amílcar Chacón, y también nuestro hermano Josué y nuestro hermano Abel. Empezamos a ver qué es lo más sensato, ¿verdad? Entonces empezamos a leer un poco el comunicado. El comunicado únicamente implica restricción y también recomendación. No habla de sanciones, no habla de un PCM. Entonces buscamos en la dirección del Señor y fuimos a la policía. Bueno, fueron a la policía, yo me quedé en San Pedro trabajando, bueno, incluso todavía ando en esas vueltas, y se fue a la posta a platicar con la policía, explicándole sinceramente qué es lo que tenemos, el pensado y orado, un evento donde van a ir alrededor de 100 a 130 hermanos, y el local, la ubicación donde está, qué vamos a hacer, cómo pensamos que va a ser la distribución y si vamos a tener algún tipo de problema. Entonces nos remitieron para Tocoa, para como que decimos nosotros, que allá tomen la decisión, y un hermano pues hoy fue y conversó con la policía en Tocoa y se autorizó la reunión. Va a haber que seguir los protocolos de bioseguridad. Entonces no se va a suspender, y queríamos como transmitir esta información, ¿verdad? La reunión va a continuar
como está programada. Lógicamente, si su papá o su mamá deciden no enviarlo, pues es algo que no se puede evitar, o sus ancianos quisieran que mejor no fuera, es algo que nosotros se tiene que respetar, ¿verdad? Hay autoridades, y tanto en la iglesia como en la casa, pues hay que ir. Entonces, para transmitir eso, la tranquilidad, algunos han estado un poco inquietos desde el sábado, domingo y hoy en el día, y no queríamos decir nada hasta que fuera oficial. Entonces, las recomendaciones van a ser que hay que tener el distanciamiento social, es decir, si usted tiene una amistad con propósito y está orando por ella, es ahí donde se tiene que mostrar el distanciamiento social, 2-3 metros, como nos enseñaban a nosotros en los campamentos cuando éramos solteros. También la mascarilla en todo tiempo, allá van a haber mascarillas por si se les olvida, o por si son como un hermano que tiene una mascarilla desde marzo, ¿verdad? O abril, no se la ha cambiado, no se la ha quitado, ¿verdad? Entonces, por diferentes razones, allá se van a llevar mascarillas quirúrgicas, gel de manos y comportamiento, lo que pedimos, porque va a llegar un día en que la policía se comprometió para un protocolo de rutina por cualquier situación, van a llegar, van a darse la vuelta, y bueno, no quería decir Darwin, y van a estar ellos ahí viendo cómo se desarrolla la reunión, ¿verdad? Ellos no van a suspender, no van a intervenir. Hoy se quedó claro, más bien va a haber un documento en donde nos van a autorizar por escrito para tranquilidad de los hermanos. Entonces, la reunión va, no queríamos tomar una decisión a la ligera o a la carrera. Sí, hermano Abel, ya vamos a las preguntas, a la carrera, para que podamos estar ahí, estar tranquilos de que sí vamos a estar el próximo viernes. Vamos a la sección de preguntas. Si van a haber preguntas relacionadas a esto, pues lo vamos a dejar para el final de la reunión. Vamos a aprovechar que está el hermano Abel y nos va a ayudar a contestar las preguntas, porque están un poco fuertes, como dicen ahí, está fuerte el asunto. Ok, la está proyectando Kevin. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué la mujer es más juzgada que el hombre en el tema sexual, si los dos tienen deseos? Parece, Abel, que es un tema de feminismo y de machismo que todavía no se ha esclarecido. Y como yo no he estado con ustedes, entonces el hermano Abel va a contestar esta pregunta. Bueno, igualmente quiero invitar a nuestros hermanos casados, aquí hermanos ancianos de las iglesias locales, nuestro hermano Edwin Maradiaga, está nuestro hermano Polaco, creo, pero si él desea colaborar en alguna de las respuestas a estas preguntas, pues sería de mucha ayuda. También nuestro hermano Amílcar, entre otros hermanos. Así que sí, hay algo que quisiera aportar, incluso alguno de ustedes que crea que va a ser de bendición para todos, hágalo, ¿verdad? Por ahí está enviando el hermano Marlon otra vez el link para las preguntas, si así lo quisiera. Bien, es verdad, tristemente es verdad. Pareciera que perjudicara más a una mujer que a un varón cuando el hecho ha sido el mismo. Y una de las cosas que podemos ver es que no es nada nuevo. Cuando le llevaron a una mujer encontrada en el mismo acto de adulterio, la Biblia cuenta que fue a una mujer. Y para que esto estuviera pasando tenía que haber un hombre. ¿Por qué no llevarlos a los dos? ¿Verdad? ¿Por qué no tener una piedra cada uno y amenazarlos a muerte como dictaba la ley? Sino que solo a la mujer. Entonces, le voy a decir que pensando en esto, sabemos, hermanas, que no es que sea menos el juicio ante un hombre. Y cuando hablamos del hombre cristiano, tiene mucho que perder y es más notable para el hombre, especialmente si éste tiene ministerio, si está sirviendo o si él quiere aspirar a alguna parte del servicio al Señor. Dicho sea claro, hermana,
tanto a la mujer como al varón le afecta de la misma manera. Ahora, ¿por qué el juicio? Bueno, tristemente, lo que dice Jova, yo estoy en completo acuerdo, pareciera que es cuestión de una cultura, un machismo, ¿verdad? Se ve peor en una mujer. Usted va a ver que nuestra cultura dicta que si la muchacha ha tenido 1, 2, 3, 4, 5 novios, eso es horrible. Pero si pasa en el caso del varón, nuestra cultura no lo ve así. Obviamente no nos regimos de acuerdo a esa cultura pecaminosa y torcida, porque nosotros somos creyentes. Se ve igual de feo, se lo voy a decir, para la hermana como para el hermano, que ande, como decimos, de flor en flor, ¿verdad? En cualquiera de los dos sentidos. Así que, ¿por qué son juzgados más que el hombre? Bueno, no lo podemos controlar. Pero igual, hermanos, ambos debemos de cuidarnos, ambos. ¿Sí? Hermano Colaco, no sé si todavía está conectado y quisiera aportar algo a la pregunta. Bueno, la respuesta sería, ¿verdad? O alguien más de los hermanos. Tal vez se desconectó el hermano escolástico. Como dice Abel, nosotros no nos regimos por una cultura, nos regimos por una Biblia y vemos los casos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Un David, siendo rey, fue acusado, fue juzgado por Dios, y vemos los diferentes hechos registrados y marcados. Un rey como Salomón se le recuerda por fracasos espirituales cuando él se casó o buscó esposas fuera de la voluntad del Señor. No podemos meter ni mezclar temas, ¿verdad? Es igual, tal vez en su familia o en el barrio o en la aldea, es más sonado que una hermana fracase, pero no siempre debe ser así. Es igual de horrible que una hermana o un hermano fracasen ante los ojos del Señor, como escuchamos en la parte del mensaje, ¿verdad? Ese uno nos habla de santidad y los demás ceros pues nos hablan de los dones y los talentos que tengamos, y si no hay santidad, ya sea hombre o mujer, no tiene validez. Vi a alguien que levantó la mano, no sé si nos quiere colaborar con algo. Bueno, si no hay más, démosle a la siguiente. Ok, interesante pregunta. Dice, ¿qué hago si tengo pensamientos que vienen a mi cabeza, aunque no los esté alimentando, y parece que no lo puedo controlar? Si puso atención en el mensaje, yo creo que ya tiene la respuesta la persona. Pero vamos a dejar al predicador de esta noche que nos siga ayudando con estas respuestas para continuar, y después se puede dar una aportación tal vez nuestro hermano Milcar, después de nuestro hermano Abel. Adelante, hermano Milcar. Adelante. Buenas noches, hermanos. Pues yo, antes que todo, disculparme porque no estuve en este mensaje, pero como hermano, como cristiano, pues todos estamos en luchas, tanto hombres como mujeres, y todos sabemos que tenemos todavía, aunque hemos estado al Señor, tenemos la vieja naturaleza. Pero el Señor dice que nos ha dado dominio propio. Tenemos que
usar los recursos que Él nos da. Cuando leí la pregunta, pensé en el ejemplo que siempre los hermanos nos han puesto, nos han, contado, nos han aconsejado, y era un ejemplo de que los pensamientos son como los pájaros, que nadie va a dejar que un pájaro haga nido en su cabeza, hay que espantarlos. El hermano Omar Ortiz, cuando estuvo acá en Trujillo, estuvimos un discipulado, nos decía que cuando él iba en los buses, escuchaba pues la música que ponen los conductores, y él en ese momento se ponía coros en su mente para que no entrara esta música. Entonces lo mismo pasa con los pensamientos. Recuerdo una vez la hermana Norvia Salinas me habló algo al respecto y me dice, cuando tengo un mal pensamiento, cuando tengo un problema, pongo un versículo, sustitúyalo por un versículo bíblico. Entonces esta es una lucha que tendremos hasta que el Señor nos lleve. ¿Qué hago si tengo pensamientos que vienen a mi cabeza, aunque no los esté alimentando y parece que no los puedo controlar? Bueno, hay que orar al Señor, pedirle fuerzas, leer más la Biblia y evitar aquellas cosas que nos pueden hacer pensar mal. Evitar, como dijo un hermano, un anciano. Dice que un anciano de una asamblea dice que miró una película. Era una película secular. El asunto es que estuvo como 20 días que las imágenes le venían a la mente. Y él no las podía borrar. Es que no con nuestros ojos, y bueno, que con la verdad que Dios nos ayude. Por ahí está el hermano Edwin Maradiaga, de los que veo, y entre otros hermanos que quizás quisieran participar, pero quiero leerles un versículo en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, aquí vemos otra acción determinante. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de lo espiritual. Hermano, es que todo aquello que no me edifica, yo debo de alejarme. Es más, se lo voy a decir de esta forma. Si un amigo no lo acerca a Dios, no vale la pena ese amigo. Y esto se aplica incluso a la relación de noviazgo. O sea, hermanita, si ese muchacho no le está ayudando en su vida espiritual y no va a ser de bendición, es más, no es de bendición ahorita su vida espiritual, no lo va a hacer después. Entonces, cuando hablamos de los pensamientos, la Biblia es clara cuando dice que nuestro corazón produce lo que está en nuestro corazón. O sea, lo que hablamos con nuestra boca es lo que está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón. Entonces, los pensamientos podríamos nosotros permitirle al Señor que sean controlados por Él. Momento a momento, segundo a segundo, minuto a minuto, si se lo permitimos. Mire, yo he tenido la triste experiencia de que una canción secular la escuché en plena mañana. Mire, esa canción se repite, se repite. Y que, mire, es una lucha. Yo sé que a todos nos ha pasado. Bueno, al menos a mí me ha pasado y con vergüenza lo confieso. Porque somos frágiles en el pensamiento. Entonces, ¿cómo darnos el lujo de no buscar primero la presencia de Dios y exponernos a tanta contaminación? A mí me pasó algo similar que decía el hermano Amílcar cuando empecé la universidad.
el bus en el que viajaba, ponían música de la que a mí me gustaba. Obviamente, a mi carne. Y yo tenía una gran lucha. Así que empecé por tomar un libro y no escuchar esa música, pero fue difícil. Así que como pude, en el tiempo mío, sé que se van a reír algunos y ni siquiera van a conocer de lo que estoy hablando, me conseguí un Walkman con el que me ponía los audífonos. Ahora es mejor, ¿verdad? En el teléfono conectamos los... Pero así fue en cassette. Yo andaba buscando la música que me permitiera no escuchar lo que me gustaba escuchar hablando carnalmente, por lo que sabía que sí me iba a edificar. No sé si me doy a entender. Hermanos, es una decisión. Es una decisión nuestra dejar que esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza no nos controlen. ¿Sí? Y me gusta que hace la pregunta valientemente. Bueno, vienen a mi cabeza aunque no los esté alimentando. Tal vez de manera implícita usted dirá, no los estoy alimentando, pero hay que ver qué cosas se está permitiendo que lo lleven al mismo pensamiento. No sé si me voy a entender. Yo puedo decir y negarme lo que hace poquito hablábamos. No, o sea, es que yo, es más, no sé cómo es que estoy aquí. Aquel hombre dijo, mire, en realidad yo solo agarré la cuerda. Y yo no sabía que venía amarrado un caballo en la cuerda. O sea, realmente fue una acción que él tomó, ¿verdad? Se estaba robando el caballo. Entonces, usted por favor no excuse que un pensamiento no va a venir continuamente si usted no lo está alimentando. El pensamiento que el hermano decía, ¿verdad? Yo no puedo evitar que el ave vuele sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que haga nido. Y sí puede controlar. Quiero citarle un verso que todos conocemos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene razón, usted no puede, yo no puedo. Pero en Cristo, fortalecido en Él y en el poder de su fuerza, sí podemos. Sí podemos ser más que vencedores. Amén. Miren, cipotes, ustedes un día se van a reír de ustedes porque las cosas que hoy usan, mañana no van a usar. Así que aprovechen, pues está bueno. Sí, aquí están preocupados los muchachos, que qué es Goldman, dicen, no saben qué es, ahí les vamos a mostrar una foto en algún momento. Y para terminar de aclararlo, esto también habla de una relación muy estrecha entre usted y Dios, ¿verdad? Todo lo que está dentro de mí y que pueda ofender a Dios, nos tenemos que ir preguntando, ¿verdad? E ir trabajándolo, digamos. Es algo muy puntual y muy propio. Yo no puedo trabajar o controlar algo en otra persona, sino en mí mismo, ¿verdad? No solamente lo que salga afuera, sino lo que está dentro también debemos irlo trabajando. Si hay un pensamiento que no agrada a Dios, pues tenemos que confesarlo al Señor y también pedir la forma y la manera, cultivando otros hábitos, ¿verdad? Para que esas situaciones, es el daño que produce la pornografía, es el daño que produjo muchas cosas que dañan la mente y el corazón y que van a ser escenas y etapas que van a estar rondando, pero hay que trabajarlo, hay que ver la forma entre usted y el Señor, ¿verdad? Porque incluso los pensamientos, si se le daban dando larga los pensamientos, como escuchamos en parte del mensaje, se puede convertir en una acción, ¿verdad? Al principio solo es una idea, después de la idea es un deseo, después del deseo es algo que sí puedo hacer, porque ya planifiqué, ya medí el campo, ya vi que sí es probable cometer esa acción, pero la raíz para que se cometa esa situación es el pensamiento. Entonces, no vamos a hablar de psicología porque no creemos que la psicología tenga que ver algo con la vida cristiana, pero sí tenemos que ver esta relación entre yo y el Señor. Que si lo que estoy pensando, lo que viene a mi mente, ya comienza aunque no crea, controlar mis deseos, mis pensamientos, ver a las personas de otra forma, hay que irlo evacuando y verlo ahí.
No sé, a ver si cerramos aquí o habrá tiempo para lo demás o seguimos con lo del encuentro. La siguiente pregunta, hermano, es bien práctica y creo que muy breve. Creo que puede plantearse la última pregunta para aprovechar los 30 minutos que dejamos para ello, ¿verdad? Perfecto. Dice, cuando sentimos deseo sexual. Bueno, no era esa la que seguía en el... Sí. No sé si se puede pasar la siguiente, hermano. Esa me gustaría que la pensáramos, o sea, la contestáramos después. Hermano Kevin. No. Es que creo que... Adelante, hermano. En el orden que aparecieron acá. Esa es la que continúa. Esa es la que continúa. O sea, quiero que las hagamos de acuerdo al orden de llegada, ¿verdad? Esa es la promesa. No sé quién las haya escrito, pero van a ir en ese orden de llegada. Siempre me he hecho la siguiente interrogante, dice ahí. Sigue, hermano, adelante. Ok. Siempre me he hecho la siguiente interrogante y me gustaría tener una respuesta. ¿Se considera pecado hablar de sexo con la persona que se tiene el propósito de casarse? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿se considera pecado hablar? Sí, gracias, hermano. Por eso decía que es muy práctica. No sé si el que hace la pregunta recuerda haber estado en el estudio que hicimos al inicio de Estudios Bíblicos Virtuales, hablando del noviazgo. Pero puntualmente es una de las cosas que debemos hablar. Y algo que quiero recalcar, al hablar sobre el tema, es importante el enfoque que vamos a tener del tema. O sea, se vuelve pecado, es que cualquier cosa sería pecado en la manera en que nuestras intenciones marquen la enorme diferencia, porque la intención nuestra es lo que realmente provoca el pecado. O sea, el tema puede abordarse sanamente y así debe de hacerse. ¿De acuerdo? Ahora, no va a ser el tema principal. No es que cada vez que se miren ese va a ser el tema. De hecho, tendrá que hablar de lo básico y necesario porque es natural. Es algo que Dios creó. Ese es como un regalo que Dios nos ha dado. Y de esa manera usamos ese privilegio dado por Dios para cumplir ese sentido natural, ¿verdad? De el hombre y la mujer procrear y de esa manera multiplicarnos. Ahora, si es pecado, hermano, si el énfasis es hablar sobre ello de manera pervertida. Y cuando hablo de perversión, hablo de algo ya adulterado, algo que no está conforme a la voluntad de Dios. Y quiero agregar que ese es uno de los problemas serios que tenemos. Al haber libertad de comunicación, pareciera que creemos que hay libertad de decirnos y pasarnos fotos y hacer cosas relacionadas a esto, hermano, que lamentablemente están llevando al fracaso a muchos hermanos y a muchas hermanas. Así que el tema deberá de ser abordado de manera espiritual porque se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso va a depender de cómo lo hable, el enfoque que usted tenga. Y hermanita, déjeme recordarle algo. Cualquier muchacho va a llegar hasta donde usted se lo permita. ¿Estamos de acuerdo? El consejo bíblico es conservarnos puros. Es que incluso, bueno, parte de lo que estamos hablando del pensamiento, pero usted no va a dejarse obligar para hablar o hacer o inducirse a algo que no agrada al Señor. Mire, córtelo de inmediato. Hable con los hermanos, pida auxilio, se lo vuelvo a repetir. Porque usted puede prevenir un problema ahora que luego, aunque lo lamente mucho, tendrá que pagarse las consecuencias. La expectación de ese pecado no se borra. Así es que les animo en el amor del Señor
a ser puros en conversaciones. Si no podemos, si no tenemos la capacidad de ser lo suficientemente santos al hablar del tema, entonces no lo hable. ¿De acuerdo? Con la idea del Señor. Bueno, no sé si algo más al respecto, pero el tiempo ahí llegó, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una oración para finalizar este tiempo. Uno de nuestros hermanos amados, que por favor nos dirija en oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, damos las gracias por este día. Gracias porque tu misericordia, gracias porque tus promesas son fieles cada día. Hoy nos has guardado, nos tienes con vida y también hemos escuchado tu palabra, hemos disfrutado de la comunión de una forma virtual, pero queremos y estamos muy agradecidos por este programa, por los estudios, por los hermanos. Gracias por haber utilizado a nuestro hermano Abel, que siga siendo un canal de bendición a través de él, que lo sigas utilizando y guarda también su vida. Y así a los muchachos y las muchachas que están entre nosotros, a los hermanos que queremos aprender más de tu palabra. Queremos que puedas ayudarnos a continuar en este proceso de santidad y también en los matrimonios, que también es excelente la palabra que estamos escuchando. Queremos tu ayuda, queremos tu bendición en lo que continúa y también aquellos que van a ir a descansar, dales un sello reparador conforme a tu promesa y a tu gracia. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en los méritos maravillosos de nuestro buen Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, bueno, vamos a terminar la transmisión en vivo acá a través de Facebook, dándole gracias a todos por haber estado acá con nosotros. Bienvenidos. El próximo lunes vamos a tener unos días seguidos de presencial y luego volvemos acá al estudio virtual, si el Señor así lo permite. Buenas noches, que el Señor les bendiga a los que están conectados también a través de Facebook y acá por Zoom.